Queridos hermanos, avanzamos en estos días de la novena de Nuestra Madre Santísima. En este día sexto vamos a considerar una virtud que brilla de una manera eminente en la Virgen Nuestra Señora. Todas tienen una gran luminosidad, una gran fuerza, una gran nitidez, pero entre todas parece tener una fuerza especial, como en la vida de su divino Hijo, la santa pureza. Toda la vida de nuestra Madre está llena de un amor creciente a su Hijo, a Dios, que excluye la más pequeña manifestación de impureza, de búsqueda desordenada de placer. Vamos a pedirle a la Virgen que podamos imitarla. La necesitamos todos, la necesita tanto este mundo nuestro, que lamentablemente tiene tantas manifestaciones de impureza, con toda la tragedia que lleva para la vida de los hombres y las mujeres, que por complicidad, no solo por debilidad, por complicidad, dejan llevar de una concupiscencia desordenada que les va a impedir amar en la medida en que cedan a las tentaciones de la carne. Era lógico, comprensible, que nuestra Madre, la que iba a ser Madre de Dios, aunque aún ella todavía no lo supiera antes del anuncio del ángel, tuviera en su corazón, no simplemente por una decisión humana, sino seguro por una inspiración divina, tuvo el deseo de consagrar, de dedicar su vida entera a Dios nuestro Señor. Ciertamente, estaba desposada con José, aunque aún no vivieran juntos, y acabó casándose con San José. Por tanto, como casándose con San José, como el mismo ángel le dirá a José, que no tenga miedo de recibir en su seno, de recibir en su casa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Ciertamente digo, San José era conocedor de ese deseo de la Virgen con la que se iba a casar, y por tanto él también tendría ese deseo de vivir la pureza, la virginidad dentro del matrimonio. Desde luego, es una cosa muy particular, no es algo que ni muchísimo menos Dios pida a los matrimonios, que están llamados a la procreación. Pero en este caso concreto era comprensible. En el seno de la doncella de Nazaret, en la que el Espíritu Santo iba a engendrar al Hijo de Dios, era totalmente comprensible, también humanamente hablando, y que no hubiera ninguna relación carnal. Bien, pues por el papel singular de Santa María, digo, como esposa del Espíritu Santo, entendemos, creo yo, que también humanamente, que ese seno virginal antes del parto y en el parto permaneciera virgen también después del parto. Aunque no es el tema propiamente hoy de nuestra meditación, la relación entre María y José, pero como hemos hecho referencia a ese matrimonio, lógicamente, pues vale la pena que también digamos alguna cosa, para que entendamos bien cómo serían las relaciones entre ellos. Sin ninguna duda, aunque hubieran renunciado a los deseos legítimos de la relación conyugal propia de los esposos, no obstante se querrían todavía más que cualquier matrimonio enamorado pueda quererse entre sí. Se tratarían con suma delicadeza a la vez, sin el más pequeño asomo de sensualidad. Por ese querer de Dios, por esa identificación más plena con Dios, María y José renunciaron libremente a lo que como esposos que eran tenían legítimo derecho en sus manifestaciones de amor conyugal. Fue un amor virginal y a la vez fecundo, que contribuyó a engendrar, íntimamente unidos al sacrificio del Redentor, contribuyó a engendrar la fe de millones de almas a lo largo de los siglos, de modo particular a través de la Virgen Santísima, dice San Bernardo. Aun siendo muy grande el amor casto de San José a su esposa, el de la Virgen a San José se sitúa en un plano superior por ser la llena de gracia. María
Está llena de una luz resplandeciente, en la que no hay la más mínima mancha o oscuridad. Era así, la llena de gracia, desde el primer instante de su concepción inmaculada, libre de pecado original, como ya sabemos. Pero no era María un ser espiritual, sino una mujer de carne y hueso, joven, bellísima, llena de percepciones humanas, igual en todo a nosotros, si bien situada en un plano de eminencia, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y aunque estaba libre de la concupiscencia de la carne, por ese estar libre del pecado original, tuvo que esforzarse en esta virtud, como en todas, para orientar constantemente sus pensamientos, sus palabras y sus obras hacia Dios. Sus pasiones estaban sometidas a su razón, de modo natural, más fuertemente que lo están en nosotros, porque ella, ya dijimos, no tenía la inclinación al pecado que es consecuencia del pecado original, pero su libertad, su capacidad de hacer y de elegir era total, sin predeterminación alguna, sin conocimientos ajenos a su libre voluntad. Por eso nuestra Madre no es solo la criatura más perfecta a la que admirar, sino que también podemos y debemos imitarla. En nuestra Madre Santa María brilla la pureza más angélica, porque todo en ella fue preparado, diríamos, fue elegida para concebir esa pureza angélica, para amamantar, para tocar, para abrazar, para besar, para alimentar a la fuente de toda pureza. Escribe también, en este caso, un antiguo autor de los primeros siglos. Una luz eternal que estaba como en el origen de toda santidad. Aun siendo su belleza tal que no cabe imaginar otra mayor, nos llena de alegría y de admiración saber que tanta era su gracia, que no solo conservó en sí la virginidad, sino que también imprimía en los que trataba el sello de la integridad. Escribe otro gran autor profundamente enamorado de la Virgen, San Ambrosio. Nuestra Madre, viviendo con tan exquisita finura la santa pureza, y a la vez, precisamente por eso, siendo enormemente humana. La madre que más ha llamado nunca a su hijo, la esposa más enamorada de su marido, la mujer con más capacidad de querer y de comprender, de darse a los demás, que jamás haya existido y existirá. Y es que, queridos hermanos, la pureza agranda el corazón, lo ennoblece, lo libera de tantos falsos amores que lo tienen como atenazado, con imposibilidad de dilatarse y de desbordarse en toda su capacidad y fuerza. El corazón de la Virgen, por no estar atado a ninguna criatura, sino más bien anclado en Dios, en Él, en ese corazón, caben todos los hombres de todos los tiempos, no de un modo genérico y anónimo, sino de una manera singular e individualmente, como si solo tuviera un hijo en quien pensar, a quien amar. Para la mayoría, para la generalidad de los hombres, mujeres, obviamente Dios no pide que renuncien a procrear, porque quiere hacernos partícipes de su poder creador, utilizando al hombre y a la mujer unidos en matrimonio como medios para atraer nuevas criaturas al mundo. Pero lo que sí pide Dios a todos es el recto uso de esa capacidad de engendrar en aquellos que han sido llamados al matrimonio. Esa recta capacidad de engendrar que Dios ha puesto en la naturaleza humana. Y por eso, todo lo que sea apartarse de ese fin para el cual Dios ha hecho al hombre y a la mujer capaces de engendrar es pecado grave. Por eso todo acto conyugal ha de estar abierto a la vida, sin impedimentos voluntarios puestos por los hombres. La castidad
virginal o conyugal, porque la virtud es para todos, de modos distintos, según los casos, pero todos hemos de vivir la castidad, es una afirmación gozosa, escribía San José María. No es una negación, es un triunfo del amor. La castidad no es una limitación, es un enriquecimiento, no es una pérdida. No debemos confundir, error en el que con frecuencia se puede caer, no debemos confundir las manifestaciones del amor verdadero con la simple concupiscencia. El amor verdadero se acrecienta en el respeto y en la adecuación a la ley de Dios. Un ejercicio de la sexualidad que no tuviera en cuenta la ley de Dios llevaría a los esposos a actuar como si el hombre dependiera exclusivamente de sí mismo y todas sus apetencias las considerara lícitas. Los esposos, dice un teólogo comentando la Humanae Vitae, los esposos se encuentran ante la alternativa de reconocer que Dios es el creador de cada persona, o bien actuar como si el hombre dependiera exclusivamente de sí mismo. Tienen que saber elegir. En el primer caso, respetando la ley de Dios, serán coherentes con esa ley. En el segundo, impondrán la ley de su propio interés, vaya o no en contra del querer de Dios. De otra parte, si es contrario a ese querer, al querer de Dios, también será perjudicial para ellos mismos, aunque en ese momento no lo adviertan, por ignorancia o por ceguera, motivada por el egoísmo o la pasión. Instrumentalizarían la sexualidad si prescinden de la visión cristiana que debe tener, en la que ha de estar unida la dimensión biológica y la espiritual. Cuanto más débil, describía otro autor de nuestros días, cuanto más débil e impura es la unión entre dos seres, más aliados necesita para subsistir. Una alianza con factores extraños al amor propiamente dicho, como son el apetito carnal, intereses no muy nobles. La impureza se mide por el número de aliados que necesita para subsistir, mientras que la pureza se manifiesta en el número de enemigos que es capaz de afrontar sin morir. Por eso la pureza lleva a la fidelidad, tan importante. Lo vemos en la vida de cada día, desgraciadamente. ¿A qué se deben tantos divorcios? En muchos casos a la impureza de uno o de otra. La pureza nos hace fieles al amor a Dios y fieles al amor de los esposos, y fieles también en el amor de los novios. Un amor que se hace fuerte en la medida en que vive la castidad, que es capaz de superar dificultades, que les llena el corazón de alegría, que hace que hasta la más pequeña manifestación legítima de afecto les llene de alegría, y que saben esperar para el momento en que se van a casar. No quemar etapas, como decía Benedicto XVI, en los novios. Quemar etapas significa muchas veces quemar el amor. La pureza lo vemos en la vida real, hacia las personas generosas, alegres, fuertes ante la tentación, con ese señorío y esa alegría de los hijos de Dios. Mientras que si desgraciadamente nos dejamos llevar de las tentaciones, del mal ambiente, de la pornografía, del mal uso de los medios de comunicación, pues en esa medida los hombres y las mujeres están tristes, son egoístas, no alcanzan esa felicidad que buscan y que no pueden encontrar si no es verdaderamente en un amor limpio, en un amor verdadero. Bien, pues vamos a encomendarnos a la Virgen, que nos ayude a vivir como hijos de Dios, que nos ayude a ser ejemplares aun en medio de nuestras debilidades,
que nos ayuda a sembrar en el mundo ese amor gozoso, repito, propio de los hijos de Dios, de los que el mundo está tan necesitado, que nos ayuda a saber recristianizar las modas, las costumbres, el modo de vestir, con elegancia, con naturalidad, pero con pudor, que indica la dignidad de la mujer, también la del hombre, sin caer en vanidades tontas que mercantilizan a la persona, que la hacen como objeto de ser deseada y no amada. Esos noviazgos bien vividos que se asientan en una adolescencia también bien vivida, en la que con la gracia de Dios se pueden superar las dificultades, acudiendo, por supuesto, siempre que lo necesitamos al sacramento de la confesión y la vida de piedad, porque es imposible, vamos a decirlo así, vivir rectamente la castidad si no se cuenta con la ley de Dios, si no se cuenta con la vida de oración, con la vida de los sacramentos. Nos necesitamos, nuestra naturaleza herida por el pecado es débil, el ambiente en general no ayuda, pero Dios nos da todos los medios necesarios que hagan falta para que los hombres y las mujeres en todo tiempo podamos vivir como hijos de Dios y contribuir, repito, a esa recristianización de las costumbres, de las que el mundo, y de una manera particular los jóvenes, pero también los mayores, estamos todos necesitados. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros y que pongamos medios concretos, cada uno tendrá que ver cuáles, para vivir mejor esta maravillosa virtud. Que así sea.